Comenzamos entonces esta noche eh, haciendo como una aclaración de lo que nosotros queremos recibir como archivo ideal para el próximo jueves. Recordemos que el próximo jueves, entonces, tenemos como meta en Ágora lograr subir el compilado o subir la unión de todos nuestros ejercicios que hemos hecho en el primer 50%. Y les contaba entonces que eh, el propósito es completar 8 ejercicios por cada método que hemos visto. Nosotros hemos visto 4 métodos. Bueno, sí, quizás 5 métodos, porque el primer método era ese concepto de cuadrática, de método gráfico para hallar la ecuación, las raíces de una ecuación. Podríamos decir que ese era nuestro método cero, pero nos hemos concentrado específicamente en 4 métodos, que es el 2 cerrados y 2 abiertos. 2 métodos cerrados, que es el de bisección y el de falsa posición, y 2 métodos abiertos, que es iteración simple de punto fijo y Newton-Raphson. Nosotros queremos como propósito entonces 8 ejercicios para cada uno de esos 4 métodos. 8 para bisección. De esos 8 de bisección, en común, creo que tenemos el primero, que es el del paracaidista hallándose. El segundo, algunos, pero casi todos tienen una ecuación diferente a la que yo tengo aquí mostrada en la imagen. El tercero, de pronto sí, casi todos tenemos un ejercicio similar, la misma ecuación. Este cuarto sí todos tenemos diferente. Para el paracaidista hallando M también tenemos datos diferentes. Ah, bueno, el del tanque esférico, que es el que no hemos subido el video. Ese sí, todos tenemos casi el mismo ejercicio porque tenemos los mismos datos. Y tenemos como tarea el 8.7, la ecuación, se llama una ecuación de estado, el ejercicio 8.7. Y otro ejercicio cualquiera que usted escoja del capítulo 32. Eso era lo que yo les contaba en el WhatsApp. Este tanque es el ejercicio del tanque esférico y el ejercicio 8.7, que es una ecuación de estado. eh, Son los ejercicios que hemos venido dejando de tarea. De tarea adicional a esos 2 ejercicios, dejamos otro libre. Usted escoge otro ejercicio cualquiera del capítulo 8 del libro de Chapman. Y a mí me gustó el ejercicio 8.32, por eso lo voy a dejar aquí como escrito. Quiero preguntar si hasta ahí hay alguna duda al respecto. No, pues de los ejercicios como tal, no. Lo que sí de pronto sí vas con lo del tema de los ejercicios. Bien. Brian me preguntaba algo. Voy a ir por aquí. Esto todavía no tiene enlaces, pero voy a ir por aquí. Voy a ir por aquí al del tanque. Brian me preguntaba acerca del volumen y el ejercicio a nosotros nos da un volumen, ¿no? Nos da 30 metros cúbicos. Dice, ¿a qué profundidad debe llenarse el tanque de modo que contenga 30 metros cúbicos? Yo Entonces, me confundí pues con el tema, como dice, a lo último utiliza valores iniciales de 0 y R. Yo pensé que se tomaba desde 0 y iba creciendo.
Eh, Eso es si este h sub i se puede considerar cero, ¿sí? Claro, ahí él no encuentra una división por cero porque le estamos hallando una derivada y en una derivada hay una división. Entonces, no, un valor cualquiera por encima de ese cero. Em, y ahí se tienen en cuenta los 30 metros cúbicos. En esa ecuación habíamos dicho que este V pasaba al otro lado a restar. Por eso, por eso aquí debe aparecer el 30 restando. Y aquí aparece la primera derivada. Esta es la expresión y esta es la primera derivada de esa expresión. Y ya, esos dos datos eran los que habíamos, esas dos fórmulas son las que habíamos entrado y ya el resto es parte del método que hemos venido trabajando. Bien. Ingeniero, a mí me pareció diferente porque yo metí ahí en lo de la derivada el volumen también, que era el -30. Pero recordemos que la derivada de una constante es cero, ¿sí? Y como el 30 aparece como una constante, entonces la derivada de una constante es cero. No puede aparecer en la primera derivada de Yo esa. lo metí en Wolfram y me aparecía, no sé. Revise porque no suena lógico. No suena lógico que Que tal vez colocó directamente B y no el valor de 30. sí, que lo esté interpretando como una variable y no como una constante. Puede ser una situación, sí, señor. Bien. O sea que por lo general 30 no va ahí. Hasta que me coma. Va en la O sea, cuando función. uno ingresa a la fórmula, tiene que poner el 30. Sí, se puede colocar el 30. Bueno, se debe Pero colocar el ingeniero, 30. el 30 se supone también que es una derivada. Yo no sé por qué me lo mandaba. O sea, en la derivada me lo dejaba, pero en la F' de H sí no. O sea, pues ya ahí no me aparecía normal. Aquí en la función sí está. Y en la primera derivada, la derivada de una constante es cero. Tan raro. Me toca revisar otra vez en el Wolfram a ver. Mm. Bien. ¿Más dudas? Ingeniero, Una hizo pregunta. el 8.7. No, señora. Estoy igual que ustedes. Miren, ahí está blanquitico, blanquitico. Uy, lo podemos hacer entre todos. Pues yo haré juiciosito la tarea y ustedes también harán juiciositos la tarea. No sé si alcancemos a resolverla entre todos. Ingeniero, así sea solo el de disección. Bien. Y como para uno guiarse y pues de ahí empezamos, ya tenemos algo adelantado, ¿no? Sí, pero acuérdense que en ingeniería también usted mm, va a llegar a un punto donde solito va a tener que tomar decisiones, ¿sí? Y así son nuestros retos en ingeniería. Hay un punto en el que uno puede, hasta un punto, uno puede contar con asesoría, pero en algún momento lo sueltan a uno allá al ruedo, defiéndase solito como pueda. Y es algo lo que estamos viviendo, ¿sí? Eh, nos, nos soltaron un ejercicio y no tenemos ni idea de los símbolos que nos tocaron, ni cómo arrancar.
ese primer paso para nosotros es crucial para ganar confianza, para sentir que estamos comprendiendo un ejercicio. Entonces, desde el punto de vista pedagógico, eh, me gusta dejar ese tipo de ejercicios para, para reto de ingeniería. No soy amigo de todo, darlo masticadito y ya ejemplificado. Pues intentaremos. Ahorita, ahorita adelantaremos algo al respecto, pero sí quiero que tengan en cuenta em, que esos ejercicios se plantean como reto de ingeniería para verificar si nosotros somos capaces de enfrentarnos a una situación donde no tenemos mucho conocimiento y, y nos plantean una problemática. Bien. Entonces, eh, me devuelvo a la portada. Algo que estábamos visualizando y Harold nos mostraba un ejemplo chévere, eh, es que a la hora de volver a la portada, si yo necesitaba ir al método de Newton-Raphson, necesitaba desplazarme e ir a buscar por aquí, ¿sí? Y, y llegar hasta el método de Newton-Raphson. Y pues Harold eh, nos hacía caer en cuenta que hay otras estrategias para hacer esta navegación más amigable, que no esté cada rato desplazando el cursor, ir a buscándolo, ir a buscar, sino que me brinde la oportunidad, si le doy clic aquí en una parte superior, si le diera clic a este eh, subcapítulo, él automáticamente va y me busca los ejercicios de Newton-Raphson que están aquí en la parte inferior. ¿Mm? Eso es lo que nosotros queremos con una macro. Eh, y puedo utilizar esa macro en diferentes hojas para que, ejemplo, estoy por allá en una hoja de, de disección, ¿sí? Y, y quiero devolverme a los métodos de disección, ¿sí? A ver todos los otros métodos de disección. Aquí tengo que ir a portada y después en portada ir a buscar los métodos de disección. Quiero quizás que eso sea más rápido esa navegación. Entonces, el propósito efectivamente de hoy es ayudarnos con unas macros muy sencillas para que nos ayuden en esa navegación. Objetivo de la macro, simplemente que si yo le doy clic a a este icono, ¿sí? Él automáticamente vaya y se desplace, por ejemplo, a esta celda, a una de estas celdas dos, a una de estas dos celdas o una celda por aquí. Entonces, si le doy clic a ese, él automáticamente se mueva hasta esta celda. Eso es lo que nosotros queremos con una primera macro que queremos hacer de forma sencilla. Bien. Vamos a ver si lo podemos aquí de una vez poner a prueba. Tengo un objeto cualquiera. Sí. Está en el menú de vista, ingeniero. Ah, sí, aquí está. Bien, muchas gracias. Bien, hay un menú ampliado de los macros que se obtiene al traer Tiene,
un Tiene menú que ir nuevo a desarrollador. archivo, profe, tiene que ir a archivo y habilitar la pestaña de macros. Sí. Pero aquí hay un acceso rápido, ¿sí? Ver macro en el menú vista. Está ver macro o grabar macro, ¿sí? Son los dos básicos. Hay otras opciones, pero vamos con esos dos a defendernos. Vamos a grabar una macro. Él me pide un nombre. El cuidado con estos nombres es que no tengan espacios, eh, que sean relativamente cortos. Entonces lo vamos a llamar bisección. Llamémoslo bisección 0. Guardar la macro en este libro, listo. A partir de este momento, todo lo que haga lo está grabando en la macro. Entonces, lo que vamos a hacer es ir a la hoja de portada y en la hoja de portada desplazarse a una determinada celda. Ahora le decimos detener la grabación. Listos. Él quedó con esos dos pasos guardados, se ubicó en la hoja portada y en la hoja portada buscó la celda A50. Vamos a asignarle a este objeto, así como le hacíamos hipervínculo. Ahora le vamos en lugar de asignarle hipervínculo, le vamos a asignar una macro a ese objeto. ¿Sí? Aquí teníamos las dos opciones, vínculo, y en este caso estamos utilizando es asignar una macro. ¿Cuál macro? La que hemos llamado bisección 0 o bisect 0. Listos. Ya quedó ese objeto con esa macro. Eso quiere decir que si me acerco a ese objeto ya aparece la manito y él automáticamente entonces va a la zona, a la celda que habíamos identificado. Bien, ahora cómo me devuelvo a un menú. Voy a incluir por aquí un símbolo pequeño. Entonces voy a insertar un símbolo, cualquiera de estos, y démosle un color diferente para que, listos. A ese símbolo, ¿sí? Hagámoslo más pequeño. Ese es nuestro navegador. Le vamos a asignar una macro. Entonces, de nuevo, vamos a crear una macro. Menú desplegable vista. Grabar una macro. Esta macro la vamos a llamar inicio. En este libro, listos. Aceptar. Todo lo que esté haciendo a partir de este momento va a quedar grabado en la macro. Lo único que yo necesito que haga la macro es en la hoja de portada, vaya y se ubique en la parte superior, por aquí, en la celda G3. Listos. Detengo la grabación de la macro. Y le hacemos, vamos a ese objeto, ahora le vamos a asignar una macro.
La macro se llama inicio. Aceptar. Listos. Cuando me acerco al objeto, se activa la manito y automáticamente. ¿Mm? Ya quedaron los dos. ¿Sí? Quedó esta zona, se llama bisección, y este de regreso, que es el inicio. Bien. Hagamos la prueba con otro. Este objeto lo podemos copiar, lo podemos llevar por aquí abajo. Cada vez que necesitemos regresar. Aquí, falsa posición. Primero vamos a grabar una macro que diga, la macro se llama falsa cero. Todo lo que esté haciendo en estos momentos lo hace como parte de esa macro en esta hoja y que se ubique en esta celda. Sí, en esa celda. Y ahí decimos detenga la grabación. Listos. Vamos a asignarle el objeto. Al objeto le asignamos una macro. Falsa cero. Aceptar. Y ya debió quedar listo. Listos. Ya estamos viendo. Quiero modificar esa macro. A ver si me deja editar macros. Ver macros. Quiero que esa macro que se llama falsa cero no vaya a la celda A75, sino vaya a la celda A79, por ejemplo. Aquí le digo cerrar. Ingeniero, ¿cómo fue que se fue eso? Ya le digo. Va de nuevo. Falsa posición. Ahí ya está en la celda A79. Entonces, aquí en macros, ver macros. Quiero modificar el macro de bisección. Aquí le doy clic a modificar. Estos son los pasos que él realizó. El último paso me dice que él va y selecciona la celda A50. ¿Sí? Entonces, la celda, en lugar de ir a la A50, yo quiero que vaya a la celda A57. Y ya modifiqué, ¿sí? En Visual, la macro internamente. Cierro el editor de Visual y voy y verifico. Bisección. Estaba por aquí en la celda A50, ahora está desplazándose a la celda A57. Ese fue el cambio que le hice. Ingeniero, una preguntita. Señor. Por ejemplo, en el caso de las imágenes sería como chévere mirar si, en el caso de bisección, que se volviera a oprimirle pues la palabra disección. ¿Sí, sí se puede hacer así? O sea, así eso. Desde ahí, que sea la de imagen, pasar a la otra imagen que esté al inicio. Ah, ya ¿Se le puede hacer? entendí. Sí, claro, claro, aquí podemos hacer otra macro, ya le entendí. Entonces, crear una macro, grabar una macro, ¿sí? Se llama bisect1, aceptar, que ahora es desplazarse a la primera parte del, digamos, a esta celda,
¿sí? En la parte superior. Y detenga la grabación. Ahora a este objeto le vamos a asignar la macro bisect1. Listos. ¿Mm? Digamos que no quería la celda B24, sino la celda B20. Entonces voy a editar la macro. Voy y selecciono, le digo modifíquela, busco bisección 1, voy y modifico. Aquí donde está bisect 1, este es bisect 1, dice que va a buscar la celda B24. No, no quiero la celda B24, quiero la celda B20. Cierro y cierro el editor. Vamos a verificar. Y aquí, cuando le dé clic a este, debe regresarse a la celda B20. Ahí está. Ya cambió. Estaba en la 24, ahora está en la 20. Ah, vale, gracias, Inge. Eso es navegación. Bien. Y así podemos seguir jugando. Quiero escucharlos si hay dudas en torno a macros. Quiero que prueben una macro, por favor. Verifiquen que ustedes puedan crear sus propias macros para facilidad de navegación. Y me cuentan si tienen algún inconveniente. ¿Cómo les fue? Y aquí se me está cayendo el internet. Pero ahí vamos, con lo de las macros, ahí vamos. Bien, me pareció como chévere. Bien, sí, es una forma chévere de navegar. Miren lo que estoy haciendo. Entonces, Pues yo tengo problemas con ese documento macro que creé. bueno, muy buena la advertencia. Cuando empiezan a aparecer errores, en estos momentos, por ejemplo, es importante guardar una nueva versión. Ah, ah, aquí cuando uno trabaja con macros, como estamos involucrando lenguaje de máquina, ¿sí? Em, y estamos utilizando Visual, si yo por alguna situación externa, algo en algún movimiento que le hice al cursor o en algún clic que no correspondía, le generé algún tipo de conflicto, entonces él va a generar un error en esa hoja. Y la solución en muchos casos es volver a crear las macros de nuevo para poder recuperar el archivo. Y hemos tenido casos en los cuales no hemos podido recuperar el archivo. Por eso, digamos que sería importante hacer una copia de seguridad apropiada en determinados casos. Bien. Recomendación entonces. Estos archivos deben guardarse de una forma diferente. Ya no se puede guardar así normal, sino se debe guardar como. Y el tipo de archivo no es libro de Excel normal, porque no se grabaría con las macros, sino un libro de Excel habilitado para macros. Es una extensión diferente. Es extensión .xlsm. Libro de Excel habilitado para macros. Le voy a dejar
un nombre diferente. Listos. Cierro el archivo. Sí. Y cuando lo vuelvo a abrir, él me toma una advertencia de seguridad. Las macros se han deshabilitado. Entonces, para que funcionen las macros, debo darle permiso. Entonces, debo habilitar el contenido. Listos. Y ahí está nuestra navegación. Si empiezan a aparecer errores, ¿sí? Es conveniente ir borrando macros allá en el editor de macros, menú desplegable, vista, macros, y ver las macros. Hay que eliminar algunas de estas macros, ir eliminando poco a poco hasta descubrir cuál es la que tiene el error. A medida que nos vamos llenando de macros, el riesgo aumenta. Es lenguaje de máquina, entonces todo lo que uno haga en lenguaje de máquina puede ver, ¿sí? Puede alterar en algún momento por allá alguna línea que esto, por ejemplo, active en la hoja el rango del grupo 10, ¿sí? Eso puede generar algún tipo de situación o de conflicto y a veces preferimos quitar la macro completa y volver a hacerlas para que el archivo funcione bien. Sí, digamos que es lo único que podríamos llegar a tener con respecto a las macros, que hay que tener cuidado a la hora de grabar. Profe, en mi caso, el error que aparece es que, por ejemplo, yo no le guardé un libro como de respaldo y lo guardé directamente en ese mismo encima. Y, y ahora cuando abro lo del cuadro de texto del menú, donde aparece todo lo de bisección y todo eso, no me deja habilitar para poder agregar un nuevo cuadrito de texto abajo. ¿Será que va a tocar crear toda la portada de nuevo? Ahorita que lo abrí para poder otra vez de nuevo editar, para poder crear otro cuadro de texto para bisección 6 y bisección 7 y 8, no me dejó. Ya el cuadro de texto como tal me aparece como imagen, no como tipo gráfico. Gráfico, Smart Art. sí. No, cree un nuevo Smart. Sí, a veces uno eh, él genera alguna agrupación o desagrupación en términos de esas imágenes, entonces creo que va a ser más fácil o crear todo el Smart Art o crear uno aparte del que ya tiene. Bien, nos quedan 15 minuticos. En esos 15 minuticos vamos a intentar adelantar algo del ejercicio punto 7, 8.7. ¿Ustedes están de acuerdo? O les dejo, Sí, Sí, ingeniero, señor, porfa, sí, para que profe. nos colabore. la tarea. Más que sea solo el método de disección. Bien, 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 bien. Listo, claro. Entonces, hay una ecuación de estado que se llama Redlich-Wong, que tiene unas constantes. Tiene una constante A, tiene una constante B, y está dada por toda esa expresión en términos de la presión. El ejercicio nos pide calcular V, ¿sí? Entonces nuestra variable es V. Aquí, por ejemplo, nuestro ejercicio va a ser en términos de V.
Vamos a tener una variable v y una función en términos de v. Eso quiere decir que esta primera expresión que tenemos aquí del P, ese P debería pasar al otro lado a restar. ¿Cuánto es el valor de la presión absoluta en este ejercicio? Así, miren. Dice con una presión de 65.000 kilopascales. ¿Mm? Entonces, empecemos a manejar esos datos que nos da el ejercicio. Nos da una presión, bueno, comencemos con R, la constante universal de los gases. Esa constante universal de los gases es igual a 0.518. Listos. Luego, la temperatura absoluta en grados Kelvin. La temperatura absoluta en grados Kelvin. A una temperatura de menos 40 grados Celsius. Esos grados Celsius hay que pasarlos a grados Kelvin. ¿Cómo hago entonces para pasar esos 40 Celsius a grados Kelvin? Le suma 273. ¿Sí? Más 273. Muy bien, sí, señor. Entonces, eso nos da una temperatura absoluta de 233 Kelvin. Ese es T. Luego, la presión absoluta, la P minúscula. Esa P minúscula tiene un valor de 65.000. 65.000 kilopascales. Eh, luego, luego, calculemos la constante A. La constante A. La constante A es igual a 0.427 que multiplica a R al cuadrado. Pero necesitamos una temperatura crítica antes de esa fórmula. Perdón. Antes de calcular A, necesitamos una temperatura crítica. Esa temperatura crítica es 191 Kelvin. Entonces, no necesita pasarse a ninguna otra. Y también necesitamos una presión crítica. Una presión crítica que vale 4.600 kilopascales. Listos. Ahora sí, con esos datos podemos calcular la constante A. Otra vez, la constante A es igual a 0.427. Se multiplica por R cuadrado. R elevado al cuadrado. Y también se multiplica por la temperatura crítica. Esa temperatura crítica elevado a la 2.5. Dejemos esa temperatura crítica en un paréntesis. Y aquí el elevado también en un paréntesis. Paréntesis 2.5. Cierra paréntesis, cierra paréntesis. Y eso se divide, dividido entre la presión crítica.
Esa es la ecuación que nos dice que vale A. Luego, la variable B. Y la variable B dice que es 0.0866, que multiplica, que hay un igual que esa parte, que multiplica a un R, a una constante universal de los gases, que multiplica a una temperatura crítica y que divide a una presión crítica. Esa es la constante B para esa ecuación de estado. Listos. Nos da A, nos da B. Listos. Esta ecuación que nosotros tenemos aquí de presión igual a RT dividido en V menos la constante B. Lo único que vamos a cambiarla es que esa P, la presión de nuestro dato, pasa al otro lado con signo negativo, pasará a restar y esa es la expresión que nosotros utilizaremos aquí. El volumen dejémoslo ahí en 1.2 y nuestra expresión será la siguiente. A ver, cortemos estos datos por aquí. Control X. Control V. Bien, estos datos serán los siguientes. La ecuación dice, hay que multiplicar constante de Coulomb por la temperatura de eh, nuestro tanque. Se divide en un paréntesis el volumen V, que es la variable para nosotros, menos la constante V. Aquí entonces hay que dejar anclados R, hay que dejar anclado la temperatura y hay que dejar anclado la variable B. Esos cuatro se dejan anclados. Seguimos. Menos. Ahora la constante A, también anclada. Dividido. Un paréntesis para ese denominador. Nuestra variable X. Perdón, la variable V, que es la incógnita. Multiplica a otro paréntesis. Otra vez esa variable V. Otra vez esa variable V. Que se le suma la constante B. Anclada. Se cierra ese paréntesis. Se multiplica por la raíz de la temperatura de nuestro material. Esa temperatura es anclada. Cierra. Cierra ese denominador. Y finalmente se le resta la presión de nuestro material, de nuestro gas. Esa presión también es anclada. Bien. Voy a suponer que nos quedó bien. Bien, parece que la clave era en encontrar valores pequeños. Ay, aquí hay otra raíz. Aquí hay otra raíz entre 0.028 y 0.03.
Sí, busquemos esa raíz entre 0.028, 0.028,5. Es antes. 0.025. 25,5. Bien. Ok, ok. Bien. Parece que nuestro dato de volumen es un dato cercano entre 0.028 y 0.0285. Ahí hay un corte. Sí. ¿Por qué, por qué lo descubrimos? Porque aquí nos está hablando de que este volumen, ¿sí? Está dado en metros cúbicos por kilogramo. Entonces, metros cúbicos es como eh, para que sea 3 metros cúbicos de volumen, y eso en términos de kilogramo creo que sería dividir como entre 1000. Sí, multiplicar por 1000 este número para que nos dé después la masa del metano. Bueno, digamos que eso es una tarea ahí adicional, porque lo que nos interesaba es con la ecuación que tenemos, ¿sí? Con esta gran ecuación que tenemos, restándole esos 65,000 kilopascales, buscar un valor para ese volumen donde haya un cambio de signo. Y hemos encontrado un cambio de signo entre 0.028 y 0.0285. Ese es nuestro inicio del ejercicio. Y esos dos datos, aquí es donde iremos a colocar 0.0028 y aquí el XU 0.00285. La función la otra función, el XR, el f de XR, arrastramos, arrastramos, arrastramos y llevamos. Este condicional es con respecto a esta celda, no M22, sino M
30. Va disminuyendo el error, sí va disminuyendo el error. En la 15. Ya Listo. que sí es confiable. En la 15, muy bien, sí señora. Respuesta 0.00280738. Ese es nuestro posible valor para volumen. Aquí lo único que tenemos que hacer es, si ese dato de V es igual al volumen por cada kilogramo, ¿sí? Lo único que hay que hacer es multiplicar por 1000 para hallar esta respuesta. Emplee el método para calcular V y luego determine la masa de metano contenida en el tanque. La masa de metano contenida en el tanque es multiplicar este número por 1000. $2.8 kilogramos de metano. Esa es más o menos la idea. Ahí sí suena lógica la respuesta. Pero listos. Interesante. Ingeniero, ¿cuál es la que hay que multiplicar? La respuesta. La respuesta que es la raíz, el 0.028.